Bacán, Carlos, de estar aquí contigo conversando un poco sobre el enigma del PUN en el Ecuador, en Quito. Tú eres una persona que de una u otra manera ha estado aquí presente, no solo desde las tarimas, sino en varios procesos de activismo y también desde el deporte. Bueno, eso nos contarás tú más o menos, pero ¿cuál ha sido tu perspectiva de tu transitar, de tu caminar en este movimiento, en este mundo y también con lo que quieras empezar diciendo? ¿Qué tal? Un saludo a todos, gracias por la oportunidad. Y pues, directo al grano, no, como quien dice, me inicié como, creo que es la mayoría, ¿no? Cuando estás de pelado, curioso de conocer cosas que te atraigan nuevas y como que esa nota de rebeldía, pues empecé yo en movimiento de los conciertos de José Luis Terán, que eran los conciertos que hacía Underground. Y de ahí yo empecé como metalero, yo era bien metalero. Empezaron a hacer escuchar bandas de punk y me encantó la nota punk y sobre todo las letras, que las entendía súper bien, de bandas de España y de Colombia, que era lo que más escuchábamos. Y de ahí por panas que se empezaron a juntar, porque antes el movimiento era todo una sola masa. Y ya con el tiempo empezó a como que a sectorizarse, ¿no? Los punqueros, los metaleros. Y me empecé a llevar con la gente, ya que se hacían crestas, a conocer más cómo te llevas, ¿no? Como porque ya compartes algo más que es como una comunidad, que compartes las vivencias por ejemplo, problemas en la casa, te ayudas, es como que haces comunidad con la gente. Súper bacán esa nota porque te unía la música y esa forma de ser con las personas. ¿De qué años más o menos estamos hablando? Estamos hablando más o menos de los inicios de los 90. O sea, desde esa época. Por eso te dicen Mega, ¿no? Porque te gustaba el metal. Claro, sí. Sí, porque andaba con camisetas de Mega de bastante y como soy cejón, me pusieron de apodo Mega Ceja. Y de ahí ya solo me dicen Mega. Oye, qué bacán. Es como conocido, más o menos, creo que es un estereotipo mental creer que hay una bronca profunda entre metaleros y punks. ¿Cómo tú viste o viviste eso? Sí, para mí eso personalmente fue decepcionante porque yo venía del metal y los panas de esas épocas viajaban bastante a Colombia porque les intrigaba mucho la escena de allá, conocer la escena colombiana. Y por esos tiempos también era la nota de Pablo Escobar y toda esa nota que había allá y los panas viajaban, traían músicas y ahí ya era bastante marcado la bronca entre metaleros y punqueros. Y trajeron esas costumbres acá al movimiento de nosotros acá en Quito, porque todos nos llevábamos y empezaron, no, que no hay que llevarse con los metaleros y empezaron a ponerte barreras y es como que esa nota se empezó a contagiar en la gente, esa forma de pensar. Y fue turro. Y yo, por ese lado, yo no compartí mucho esa nota. O sea, se podría decir que había un momento en el que todo era lo mismo, después esta tendencia como que, o estas nuevas formas de ver el asunto como que separaron de una u otra manera. Claro, sí, llegaron a separar y después ya empezó a haber las broncas con la gente en los conciertos, porque antes eran mezclados, pues las bandas de death, de thrash, de black, de punk hardcore. Y después ya no podías mezclar, los organizadores ya no podían mezclar porque terminaba en batallas campales, en broncotas. ¿Y qué papel te tocaba jugar a ti o cómo tú reaccionabas ante eso? ¿Qué hacías? Chuta, yo en esas broncas era como que, o sea, que como me comía verga, loco, y yo me apartaba. Pero hubo una que sí fue bastante marcada, que fue en un concierto rock bajo el agua, que era para sacar fondos para unos damnificados en la Plaza Belmonte. Y ahí sí se portaron bien mal los metaleros. Y ya tocó apoyar, Tocó ahí, entrarles. explicar. Sí, pero esa bronca terminó full mal porque hubieron bastantes heridos, detenidos, la represión de la policía también, que les cogieron a bastantes panas punkis y les sacaron la madre. A mí también, yo terminé en el CDP con 8 panas más. Nos pegaron durante la detención, el ingreso, adentro ya metidos en el CDP. Y era como que todo esa nota de que empiezas con una violencia entre gente que deberías llevarte y más bien hacer un grupo fuerte, se iba distorsionando y nosotros mismos éramos los perjudicados en la nota, ¿no? Porque también éramos como que muy chamos y un poco también la ignorancia de esas edades, andar metidos en ese tipo de confrontaciones.
¿Cómo era el tema un poco del punk y la política? ¿Cómo lo veían, cómo lo vivían en esas épocas, en los años 90, después tal vez con el pasar del tiempo, cómo fue evolucionando? Fue bacán porque personalmente lo que recuerdo, yo tengo gratos recuerdos, eran las luchas que nos juntábamos y salíamos a las protestas antitaurinas, nos organizábamos, hacíamos carteles, nos íbamos a las marchas, protestábamos. Habían también las protestas en contra del ALCA, en contra del FMI. También me acuerdo que hubo una época que hubo, no recuerdo exactamente qué país invadió Estados Unidos y también fue las protestas de la embajada de los gringos. Nos hacíamos las camisetas anti-Bush y salíamos a las protestas. También se hizo un colectivo que era Reincidiendo por la Libertad, un colectivo anarquista, que nos reuníamos en un bar, en el Escondite, que estábamos ahí el Pito, el Pirulo, el Finado, el Chacha, y se hacían buenas acciones. También nos juntábamos para hacer comida, para salir a dar de comer a gente en situaciones de calle, y se organizaban cosas bacanas. Pero después de un tiempo el punk también se fue metiendo mucho al vicio, loco. Al vicio, al alcohol, las drogas, y empezaron a perder esa esencia de querer luchar, de querer aportar, de querer sacar algo adelante. Y ahí yo también es como que ya me frené con eso, porque yo también estaba como que yendo a esa nota, jalándome a las drogas, mucho al vicio. Y dije, no, pues esa huevada a mí no me gusta, porque a mí me gusta más la nota, que sea por la nota de colaborar, de salir más adelante, de tener una lucha, de tener un propósito, no perderte en la droga, en el vicio, en esa nota destroy. Que es algo que afecta bastante, creo, durante todo el tiempo a la escena y también a la convivencia, porque también luego terminan cosas de violencia, cosas así, ¿no? Claro, te trae, o sea, problemas para ti y problemas para tu entorno, sea pareja, sea la familia, sea si es que estás trabajando o estudiando. Entonces es como que un círculo que te va absorbiendo y te va dañando todo. Hablando de eso un poco, ¿cómo has visto también el papel o la participación de las mujeres desde los años 90 y también, claro, esa evolución que ha tenido con el tiempo, eso en el punk, ¿no? Ahora es bacán también ver a panas, compas que están en la movida, que hicieron sus bandas, hacían música, eran cantantes, participaban también en las protestas de la lucha. Y es súper importante ese aspecto porque te hace conocer el lado femenino, ¿no? Que tú compartes con las personas. Que eso también ahora es como que con los punks es bastante raro porque tienen esa nota que las de los pañuelos verdes y se ponen un cierto gremio de los punkis con esa nota medios machirulos y huevadas así que no pegan. Porque el punk siempre va de la mano con la lucha feminista. Porque son partes de las injusticias que vivimos. Entonces es turro también ese lado. Pero ¿y cómo crees que ha cambiado también un poco el tema este del machismo? Porque a veces se ha visto o se ha dicho, no sé, que muchas mujeres solo pueden estar o habitar espacios porque les acompañan al novio, cosas así, comentarios que son como machistas, pero ¿cómo lo has visto tú dentro de eso, dentro de nuestra escena? Es que los que ya como que ya somos un poco cuchos en la nota, ya entendimos, porque como cuando estás joven todavía no tienes ese aprendizaje de entender las notas, pero es algo que también ya peca mucho en la juventud y ahora la nota también es triste porque las redes sociales hay gente que se llega a llevar por ciertos influencers que les encanta exaltar esa huevada del machismo, pues loco. Claro. Y es chomazo. Y ahí es como que es una pared que ponen y se chocan, porque si es que eres punk y estás apoyando la nota machista, es como que te estás yendo en contra de la misma nota del punky, que es de ser libres y de apoyarse entre los grupos, las comunidades y estar luchando contra esas injusticias. ¿Qué opinas también de la participación del punk ya como en la cotidianidad de las ciudades, ¿no? Tal vez ahora la cotidianidad está más mediada, como dices, por otras cosas, también la tecnología,
todo lo que llega a través de las redes sociales, pero habitar tal vez el PUN en los años 90, en los 2000, ¿cómo era así esa relación que tenían también ustedes con su grupo de amigos, con la música y con los espacios públicos, ¿no? Los parques, las calles, ¿cómo era o cómo recuerdo? Claro, antes siempre nos tomábamos las plazas o cualquier esquina y era el parche, siempre nos llamábamos el parche nos parchábamos en cualquier lado y disfrutábamos. Al principio fue full foco porque teníamos bastante persecución de la policía. Nos llevaban presos solo por estar en una esquina bebiendo y conversando con una guitarra de palo, cantando, tocando, o con unos carteles o retacando y esa nota. Pero con el pasar de los tiempos es como que ya nos dieron más, no fuimos tan juzgados que podíamos pasar tranquilos, ¿no? Ahora ya no ves eso más. También creo que es porque la gente está, como dices, ¿no? Las redes, la tecnología pasan más metidos en esa nota. También lo de compartir en los entornos urbanos. Es bacán ver cuando ves los punkis haciendo malabares, grafiteando, haciendo proyectos como los del Tito, con el Infocus, gente que es del punk y está expresando su arte en entornos urbanos súper bacán. O como hay los punkis que hacen skate, o los que hacen BMX con panas que tenemos, así es bacán. Que tú has vivido mucho de eso, ¿no? Simón. ¿Cómo fue también tu lado de ya enfocarte al BMX? ¿Cuándo llegó? ¿Ya era desde pequeño? ¿Fue a la par del punk? Fue a la par de cuando yo empecé en el metal y cuando estuve en el punk, ahí como te dije hubo un tiempo que yo como que me metí mucho al vicio, a los malos pasos y también empecé a dejar la bici. Y es como que me quedé pensando y dije, no, pues estoy por malos pasos. Y ahí es cuando que me alejé un poco de los panas que estaban ya muy mal llevados por ese camino de Stroy. Y ahí me dediqué bastante al deporte. Y ahí fue cuando como que el boom de agarrar la bici y empezarme a gustar, pues no, a aprender trucos, a tener mejor físico, no estar mal llevado. Y también la nota que es la cabeza, ¿no? De lo que te decía, pues cuando los panas se van mucho a la nota del vicio, pierden su norte. Y lo que se trata del pump, de la lucha, de la autogestión, de hacer comunidad y esas notas. Totalmente. ¿Qué crees que es como lo que has podido, no sé, pues tal vez las personas que habitan varios mundos llevan un poquito de cada mundo a otros lados? ¿Qué crees que has podido... Bueno, claro, esto del deporte como una salida a los vicios, pero más allá de eso también hemos visto que has podido hacer audiovisuales, o sea, cómo se ha juntado también ya el BMX, el PUN y lo que haces en tu vida, ¿no? Como para hacer lo que haces hoy en día. Claro, el BMX, bueno, es bastante parecido en el PUN porque en el BMX es un entorno que tú no tienes regla, ¿no? No es como el fútbol o como el bicicross que necesitas un cierto tipo de pista o de cancha y reglamento para cumplir la actividad de ese deporte. El PUN, el BMX lo puedes hacer en cualquier lado, puedes hacerlo en la calle, en una pista, no necesitas un reglamento, puedes inventarte tú tus secuencias, tus trucos, y en ese aspecto es bacán porque te sientes bien libre, sin esas ataduras de reglamentos, por decirte. Que es siempre básico, yo siempre digo, el BMX es como que la nota del punky bacán, que se compaginan. Y también ha habido oportunidades que se ha podido hacer conciertos en la pista La Carolina que han tocado bandas de punk, con el BMX y el ambiente se ha mezclado bastante chévere, tener la participación de las actividades de como un deporte y un concierto, ponte. También hubo una ocasión que se pudo hacer deporte, concierto y charlas a la gente, a los asistentes. Fue algo bacán. Después, hace un año, hicimos nosotros una cicleada por las calles de Quito, que nos tomamos las calles sin permiso, haciendo trucos en las calles y todo. Y con los panas de Quito, ¿cómo se llama? Comidas No Bombas. Organizaron un concierto en el centro de Quito. Y ahí nosotros, digamos, todos los ciclistas, fue una actividad que compartimos con ellos, con las bandas, hubo una charla, una exposición de fotografía y se compartió súper bacán.
Qué bacán que se pueda juntar eso y que existan esas iniciativas. Oye, ahora preguntarte un poco cuál fue tu experiencia un poco o tu lectura, tu visión en cuanto a la estética, ¿no? Por ahí escuchaba también que bandas como Enemigo Público tal vez nunca llegaron a permanecer dentro de una estética así como muy del punk este 77 londinense, yo qué sé, ¿no? Como estas estéticas mucho más expresivas, sino que más bien era una actitud y no tanto estética. ¿Cómo fue lo que tú viviste y también cómo te sentías en ese momento o qué apreciación tienes de esto de la relación de la estética y la contracultura o la cultura urbana del punk, ¿no? Ya, de los enemigos yo me acuerdo de las épocas de cuando toda la escena era súper unida, ¿no? Los metaleros, los punqueros, porque ellos nacieron de esa escena del ambiente que hacían los conciertos del José Luis Terán. Y claro, pues ellos no andaban con los pantalones así apretados, rotos, las cadenas, las crestas de colores y esas notas. Y esta nota es como que personalmente yo veía cuando traían los casetos, las fotocopias y veías las estéticas que tenían las personas así, todos queríamos estar así. Entonces te querías hacer, sí, él tiene el corte de la cresta, te haces la cresta, ve, pero tiene un ladito también, te ponías al lado, los imperdibles, es un clásico. Y nos hacíamos igual las camisetas, porque en esos tiempos no encontrabas quien te venda camisetas, y como éramos chiros no podías mandarte a traer, y era cagado, pues, porque no había couriers y esas notas, y nos pintábamos las camisetas nosotros mismos, nos juntábamos, y éramos así como quien dice, todos uniformaditos, la misma estética, la misma forma de vestirte. Y esa nota también es como que era un cague porque la gente se quedaba asustada, y nosotros entre más desasustábamos, mejor te sentías, ¿no? Claro, o sea, no, o sea, era como esa forma de mostrar la rebeldía, ¿será? Claro, mostrabas tu rebeldía, tu inconformidad, y las camisetas que nos pintábamos los escribías, lo que te emputaban. Podías mandar a la verga a un chapa municipal o estar en contra del colegio o de cualquier nota, y tú lo plasmabas en la camiseta o en el parche que te ponías en la chompa. O sea, ahora también es como hemos visto que en grandes cadenas hay como estética punk, ¿no? Como en Zara, en ese tipo de tiendas, o sea, como que busca replicar también los spikes y cosas así, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Claro, esa huevada también es un goce, porque es como que el capitalismo todo a la final termina haciendo negocio. Puede ser la nota más rebelde que después de un rato los maes van a estar vendiendo las camisetas rebeldes. Todo es un business. Se vuelve cultura pop. Oye, ¿qué piensas o qué lectura tienes de esto tanto que decían o a lo que alguien decía que había un enfrentamiento entre los punks del norte y los punks del sur de la ciudad de Quito? Sí hubo esa nota. La verdad no sé por qué se dio, pero sí habían esa nota como no sé, complejos, enfrentamientos de la gente que empezó a hacerse los punkis del norte, los punkis del sur, una pelea. Pero yo siempre me llevé con todos. Yo iba al redondel Atahualpa, donde parchaban los panas, jodíamos, los panas también venían por acá. Y había los otros que se creían la última Coca-Cola del desierto, también era así, loco, y ahí es donde habían esas discrepancias. Pero tú podrías, o sea, no era tan real que era así una ruptura total, sino que sí había como esa posibilidad de fluir entre los dos mundos. Sí. Era muy poca la gente que se metía en ese tipo de ideas, de pensamientos. O sea, no fue así como tan fatal el tema. No fue así como los metaleros y los punqueros. Que sí hubo una pelea más fuerte, ¿no? Sí, ahí sí habían bastantes broncas. Oye, y a partir del tiempo también y de lo que has ido viviendo a través de esto, porque has permanecido también cercano de cierta manera a la escena, a los conciertos, estás todavía ahí involucrado de diferentes maneras. ¿Cómo has visto, no sé, eso que viste cuando iniciaste, lo que estabas cuando ya habías madurado un poco más y ahora en este punto, no sé cuál es tu apreciación, lectura de ese movimiento, de esa escena, pum? Bueno, cuando ya creces y maduras de ahí, mejor dicho, las ideas, las cosas también te das cuenta en
en falencias, ¿no? Que ponte lo que estábamos viviendo este tiempo, el paro 2025, la tibieza de algunas bandas, ponte que uno conversa con los panas y dices, loco, o sea, que hecho verga solo es gente que está en la tarima para gritar cualquier canción o cantar cualquier canción en la esquina. Y si tú tienes una banda y no haces nada al respecto, o sea, no marcas una postura de lo que es las injusticias que está viviendo la gente, de las represiones, hecho verga, que es como que vos dices son falsos punkis. Totalmente, o sea, es difícil como ver tal vez esa dispersión, ¿no? Pero crees que tal vez eso sea el tema de, porque hay gente que se queja de eso en los sindicatos, en los movimientos obreros también, ¿no? Decir que hay como una tibieza así latente. ¿Crees que, bueno, esta pregunta hacia el futuro, hacia dónde crees que pueda caminar como un movimiento como tipo el punk, que está vinculado también y estrechamente ligado a supuestamente una escena de rebeldía, pero que ahora, como ves, hay gente que incluso abiertamente apoya cosas y tendencias de derechas, ¿no? Sí, por ese lado yo lo veo complicado porque antes éramos más unidos en ese tipo de tener una consigna, una lucha, no solo como punkis, ¿no? Porque habían otro tipo de culturas como los raperos y podíamos juntarnos para alguna actividad o alguna protesta, cosas que ahora ya no se han dado. Entonces creo que es como más complicado reestructurar ese tejido social, ¿será? Sí, es que hay también con la nota de la tecnología y las manipulaciones que hacen la gente, es fácil caer en esas notas que siguen, pues loco. Y eso antes no se daba porque no había la facilidad de enterarte de cosas y de ser captado para que te manipulen. Totalmente, yo creo que ahora también hay como una responsabilidad mucho más pesada sobre la gente punk un poco, ¿no? Por eso como que se le exige demasiado a gente que tal vez realmente nunca tuvo un proceso de crecimiento personal, yo qué sé. ¿Cómo ha implicado también esto en el mundo del BMX, ¿no? ¿Cómo sientes? Porque siento que tal vez puedes ir al BMX y no tienes tanto esa presión de que no sé, de que necesites ser consecuente o necesites realmente reflexionar o razonar o algo así, ¿no? Tal vez hay otros espacios, otros momentos, por ejemplo, este de la violencia de género, ¿no? Tal vez en otras culturas urbanas no es tan mal visto que, por ejemplo, un punkero ejerza violencia de género con su pareja, ¿no? Tal vez si le ves a un metalero, un chichero, un salsero, es como dices, es normal, ¿no? Pero claro, como que sobre los punks también hay como una responsabilidad del discurso y del contexto, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Primero, ¿qué opinas respecto a eso? Y segundo, ¿cómo lo ves en otras esferas, ¿no? Tal vez como decías en el hip hop, en el BMX. Claro, es que en el punk es más, o sea, te tienen más fichado, por decirlo, ¿no? Por lo que tú te estás, por decirte, en las letras de las canciones, ¿no? O sea, cómo estás cantando X letra y estás haciendo otra huevada que no va con lo que estás cantando. Entonces, con eso ya te tienen más fichado. Que es distinto en el deporte, ¿no? En el deporte tú no estás regido por eso. Claro, no te van a decir hace BMX y está en bus. Qué inconsecuente. Qué ejemplo, Simón. Qué falso, eres un falso, BMX. Qué chuchas haces en un bus, güey, llegando en carro a la pista de bicicletas. Que sí pasa con los punk, ¿no? Que sí ha pasado así que dice, mira, es punk y después se va al McDonald's y está ahí. Y salta la policía del punk a juzgarte. ¿Qué opinas? O sea, bueno, es que esto creo que es un tema también, lo de la policía del punk, porque hay mucha gente que claro, se excusa de eso para justificar sus acciones machistas y toda la cuestión, pero también creo que eso, tanto lo de la policía del punk, también va ligado con una característica esencial del punk, y eso quería preguntarte, o sea, que es como esto de ser antagonista, de querer llevar la contra, no sé si es como un prejuicio, un trauma, un complejo, intuición o algo que la gente punk alrededor de eso a veces es como que solo quiere llevar la contra, o sea, no es como tal vez algo muy pensado, meditado, sino que solamente se da, o sea, eres un antagonista, se podría decir. ¿Cómo lidiar con eso sin llegar a ser, por ejemplo, un policía o una policía del punk, ¿no?
O sea, cómo lidiar con los punks que son bien difíciles de lidiar, ¿no? La verdad, verás, a mí no me ha tocado mucho toparme con gente así, con esa mentalidad antagonista, como dices, o radicales de polo a polo. Pero, chuta, es como que se ha dado en todo estás, ahora ves ese tipo de actitudes, bastante hate, no solo en el punk, puedes ver en entre metaleros, entre ciclistas pasan, o entre raperos, es como que no es solo marcado entre el punk, y es bastante complicado entre como que mediar, es lo que te podría decir de eso. O sea, es difícil en definitiva, ¿no? Creo que cada espacio tiene su lugar, porque claro, hay escenas de metaleros que son igual, se portan peor que punqueros, ¿no? Pero ahí está la situación. Te iba a preguntar ya un poco para ir cerrando esta pequeña conversación también, ¿qué es lo que, no sé, podrías tal vez decirte a ti mismo si es que pudieras encontrarte con ese mega que estaba iniciando en esos pasos del punk o del metal en tu caso y también habitando todo esto? ¿Qué podrías, como si pudieras encontrarte con ese mega más joven y decirle algún mensaje de sabiduría, qué le dirías? Leer, tener más crítica, el aprendizaje básicamente me hubiera tenido, o sea, me hubiera gustado tener tener unos libros al alcance de chamo para instruirme mejor eso. Y si es que el mega pudiera decirte, el mega adolescente pudiera decirte algo ahora, ¿qué crees que te diría? Recordando un poco cómo eras y ese ejercicio medio de espejo. Yo me diría, hijo de madre, me haces acuerdo de mi familia, porque yo cuando estuve metido en el punk me alejé de mi familia y ahora yo ya no la tengo a mi lado. Entonces es como que me hubiera dicho, pasa más tiempo con tus padres. Claro, eso creo que algo que también sucede mucho, ¿no? Como dentro de la escena punk, así como tener como un complejo de autosuficiencia, no sé si tú lo ves así, o de ser superpoderosos, ¿crees que pueda resonar algo así? Claro, es que como que el punk te liga o tienes esa mentalidad de que te vas a hacer, o sea, tienes que ser calle, tienes que pasar solo calle con tus panas y es como que, en mi caso, en lo personal, yo me alejé de mi círculo familiar y mi familia fueron los panas, entonces era con los que pasaba de arriba a abajo y descuidé mucho tiempo que pudo haber sido como que tiempo de calidad con ellos, con mis papás. Claro, sí, eso sí es algo que creo que es necesario también reflexionar, ¿no? Pero bacán escucharte y para la gente que nos escuche también que reciba eso. Una última pregunta antes de todo, ¿cómo recibías o cómo convivías con el punk fuera de Quito, con tal vez Ambato, con Guayaquil? ¿Cómo era tu interacción o cómo sentiste las escenas en esos otros lugares? Pues no, nos llevábamos bien. Era como que en Quito éramos como que una nota distinta. No, éramos más marcados por la nota, o sea, como conversábamos con la nota estética, con las actividades que hacíamos. Allá como que cuando íbamos a conciertos siempre viajábamos, ¿no? A conciertos de Ambato, a Riobamba, a La Tacunga. Eran muy poquitos, nosotros éramos, por decirte, íbamos como unos 30 o 20, ahí encontrábamos unos 2, 3, entonces eran bastantes poquitos la gente. Pero ya nos hacían panas de uno entre nosotros, nos llamábamos bueno, siempre el teléfono de casa, así, comunicarnos cualquier nota, dejarles música, oye, déjate esta camiseta y notas así. Y habían los fanzines, pues, también compartir los fanzines, ahí estaban los escritos que hacían bastante, como con el Pito, se movía bastante esa nota y les dejaba que pensar a la gente, ¿no? Que no tenía mucho conocimiento en esos tiempos. Que ojalá se pueda retomar. Bueno, ahora sí, para cerrar, que así, Flash, igual, ¿qué opinas bueno, y creo que se podría entender a través de la conversación, pero ¿qué opinas del vive rápido, muere joven? Vive rápido, muere joven. Chuta, nosotros decíamos vive rápido, muere joven y seguimos vivos, loco. Es como que, no, yo no compartí yo el vive rápido y muere joven o la nota del no futuro. O sea, preferiste
Solo que quede como un... Como un póster, güey. Claro. O algo impreso, pero en lo personal no compartí esa nota. Si pudieran preguntarte a alguien de otro país, 3 bandas que recuerdas del punk ecuatoriano, se podría decir, y 3 que recuerdes, claro, mientras convivías, viviendo el punk en Ecuador. A ver, Enemigo Público, que fueron los primeros que escuché, Soluca Punk, y bueno, un poco más punk hardcore no toquen. Bacán. Y las bandas que escuchaban en esa época de otros lados. Era Narcosis, BCN, GP. O sea, punk latinoamericano más. Sí, y bueno, siempre la Polla, Escorbuto estuvieron ahí a cada rato presentes, Vómito. Pero creo que las latinoamericanos pues, resonaban más, se podría decir. Sí. Nos gustaba full porque eran como que más crudas, más rápidas que las españolas, ponte. Y siempre eran para como que sacar covers, siempre sacábamos, cuando nos hacíamos bandas, las covers de bandas latinoamericanas. ¿Participaste en alguna banda? Sí, teníamos una banda que se llamaba Con las Justas. Con las Justas. Uh-huh. ¿Y ahí qué hacías? Yo cantaba, otra amiga también hacía otra voz, que era la Sandrita. Tocábamos con el Cristian Olaya, con el Panal Coco. Con el Coco. Simón. Bacancísimo. Oye, ¿y un concierto para recordar? Un concierto para recordar. Yo siempre me acuerdo la primera vez que vinieron los 2 minutos. Porque... Los 90 también. Claro. Fue como que el primer concierto así internacional que llegaba una banda que nosotros decíamos, qué bacán, una banda argentina y vino full panas de distintas partes de Quito, inclusive llegaron de Colombia y se hizo un buen parche gigante, loco, se pasó full bacán, hubo buen sonido. ¿Y un concierto para olvidar? Una vez que me pegaron en Ambato, se armó una bronca, yo estaba un poco basado de tragos y me abrieron la boca con un mango de un asadón, loco. Chucha. Sí, ese concierto estuvo hecho verga. Y de ahí a la clínica. No, va ahí a pasar la toma chupa y al otro día, sí, al otro día fue la clínica. Chuta. Ya pues, vacancísimo conversar contigo, Mega, y nada, pues si quieres decir esto, alguna palabra, algo que quieras decir hoy estando, bueno, en medio del paro, como mismo tú dices, paro 2025 que está sucediendo estos días, y para un futuro, ¿no? Un mensaje que aprendan a valorar más la gente que tienen alrededor, que se dejen de broncas estúpidas a veces que tiene la gente, que sean más solidarios, que hagan más comunidad, que se apoyen entre todos. Ya, no solo punkis, no, cualquier tipo de gente. Claro. Chévere, Mega, vacancísimo, y nuevamente agradecerte profundo por esta entrevista y nada, pues nos estaremos viendo ahí en las calles, en los conciertos, en donde sea necesario. Gracias, mijo. Vacancísimo.